Mi nombre es Oscar Jiménez Vargas. Vengo acompañado de mi hijo. Gracias a Susan por invitarnos a nosotros, principalmente a mi persona que viene directamente de la finca. Mi experiencia, mi conocimiento, todo mi estudio está dentro de la finca. Comienzo diciéndoles que la mayor parte de mi vida he sido vaquero y vengo a hablarles de una finca, Finca Alborón. Tal vez se estén preguntando ustedes, ¿y qué hace un vaquero en la ciudad? Finca Alborón está situada en Grecia, en Río Cuarto, Alajuela, antes Grecia. Finca Alborón tiene una área de 27 hectáreas. Manejamos 100 vacas Jersey en producción y más o menos una misma cantidad de animales que no están en producción. Estamos a 400 metros de altura. En Finca Alborón, desde sus inicios y ya con más de 30 años asociada a la cooperativa de productores de leche Dos Pinos, mi preocupación siempre fue cómo trabajar en armonía con el ambiente, cómo desarrollar un proyecto de lechería donde se pudiera bajar el grado de contaminación de las vacas. Un primer paso que di fue sembrar árboles, lo cual hoy en día seguimos haciendo. Una segunda medida fue dar tratamiento a los mal llamados desechos que producen las vacas. A partir de los últimos 2 años y medio emprendemos un nuevo proyecto, ya con 2 ingenieros agrónomos en la finca egresados de la ERA. Iniciamos algunos cambios en la finca. Ellos me proponen que no estabulemos más. Esto implicaba un montón de trabajo, cuidar animales en galerones durante todo un día. Que no fertilicemos más con fertilizantes granulados, fertilizantes químicos. No usar más herbicidas. No usar ivermectinas, no usar algunos productos que usábamos para desinfectar las instalaciones. A cambio, usar o comenzar a trabajar con microorganismos benéficos y llevar las vacas a pastorear todo el día. Esto implicó parar tractores, parar máquinas picadoras de pasto, lamentablemente, pero nos sobraron 2 trabajadores y algún punto muy interesante: comenzar a trabajar a más bajo costo. ¿Qué ha sucedido con esto? Estamos viendo pasturas más sanas, estamos viendo control de plagas, debido a que ahora nuestras vacas entran a áreas más reducidas y consumen la totalidad del pasto. Las plagas quedan expuestas y caen los pájaros y hacen un control natural. Teníamos plagas muy agresivas, llámese blizos, prosapia, colaria, etc. Había muchas plagas. Los análisis que llevan los muchachos solo dicen cosas buenas. Los suelos están cada día mejor.
hemos visto que hemos también mejorado en cuanto a carga animal, hay más animales por área. Pero con todo esto que les estoy contando, yo quería que me permitieran leer parte de un editorial del presidente de la Cámara de Productores de Leche de Costa Rica, el señor José Antonio Madrid, que me pareció muy interesante cuando lo leí. Yo quería compartir hoy parte de ese editorial. Dice así: de acuerdo con lo negociado por el CAFTA, Costa Rica se encamina a la degradación total de los aranceles para el año 2025. A partir de este momento tendremos que competir en igualdad de condiciones con los ganaderos y la industria láctea de los Estados Unidos. Nos queda muy poco tiempo para adecuar nuestro sector a ese enfrentamiento, que será con una de las principales potencias mundiales en el campo de los lácteos, tanto en la fase primaria como en la fase industrial. Sus costos de producción descienden año con año, fruto de los ambiciosos programas de investigación y de transferencia de tecnología, como del apoyo que reciben del gobierno federal. Y termina diciendo esto: el contraste con nosotros es abrumador en todos los campos. Yo paso a creer que la propuesta de los muchachos y lo que estamos haciendo, le estamos diciendo a los ganaderos, a los finqueros, a los productores de leche, que tenemos que cambiar la forma de pensar de cómo trabajar una finca, porque sí hay una mejor forma de trabajar las fincas, pero de una manera más limpia, y lo más importante, más rentable. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo voy a abarcar un poco más, a ahondar un poco más en el tema ambiental. Voy a hablar un poco de las ventajas agroambientales que hemos venido notando desde que se hizo el cambio, y voy a empezar con el círculo virtuoso de la ganadería, así lo hemos denominado nosotros. Básicamente, pues lo que hacemos es eliminar todos los agroquímicos, herbicidas, insecticidas e incluso fertilizantes, porque todos estos tienen un impacto fuerte sobre la microbiología del suelo. Entonces, lo que buscamos es que cada hoyiga, cada orines que caigan ahí, o todo lo que caiga ahí, sea realmente aprovechado, que haya una actividad microbiológica fuerte, que agarre ese material, lo descomponga y lo convierta realmente en materia orgánica, en humus ya estable. Para eso, pues, es necesario eliminar todos los agroquímicos. Incluso por eso también es que nosotros hablamos de eliminar las ivermectinas, que son productos que evitan que haya una descomposición adecuada en las heces que están cayendo ahí. Esto simplemente lo que nos dice es que si yo logro agarrar la materia orgánica o convertir eso en materia orgánica, me va a mejorar la fertilidad del suelo, va a haber más nutrientes, eso me permite una mayor cantidad de forraje. Si yo tengo más pasto, también puedo tener más ganado, y conforme meto más ganado voy a tener más heces y orina, y vamos a caer en un círculo que nunca se nos va a acabar, que siempre va a estar ahí. Por eso lo llamamos el círculo virtuoso. La ganadería tiene ese potencial, tiene esa capacidad de siempre estar aportando en un ambiente, en un medio que no es cerrado. Como hay salidas, hay entradas, y el aporte en heces es una entrada muy fuerte, y el reciclaje de nutrientes es el que nos permite que el ciclo se mantenga a lo largo del tiempo. El aprovechamiento del forraje es altísimo, tratamos de que se aproveche todo lo que hay. Aquí podemos ver, este lado está recién pastoreado, este es el que sigue en ser pastoreado, y como mi papá decía, pues las cargas animales son muy altas, hay que meter muchísimos animales en un área pequeña para que logren aprovechar el pasto de esa forma. Entonces la capacidad de carga de la finca también se va incrementando. Aquí, por ejemplo, para nosotros poder aprovechar el pasto como tiene que ser en esas áreas,
Aquí se ve más o menos unas cercas que están aquí atravesadas, que es para ir fraccionando el espacio para que el ganado quede más apretadito y logre cosechar a fondo ese pasto, y también cambiarles un poco el comportamiento a ellas, para que también ellas mismas mentalmente digan, ok, aquí tengo que comer y tengo que comer a fondo. Eso lo que me permite es que el aporte en heces es muy alto. Yo tengo muchos animales en poca área, entonces también voy a tener muchísimas boñigas en muy poca área, y estamos iniciando con el círculo virtuoso. Entonces también el aporte de nutrientes aquí podemos decir que es parejo. Parte de lo que, o lo que vamos buscando con todo esto, bueno, lo que les mencionaba, aquí lo voy a representar de forma gráfica, es el aprovechamiento de las boñigas, la integración de ese material al suelo. Esto es el efecto del famoso escarabajo estercolero, que algunos lo conocen o muchos lo saben nada más como un mito. Hace unos años había muchísimos y estaban por todos lados, y ya ahora uno no los ve nunca. Ya no se ve en ninguna parte, o hay indicios muy pobres de que han estado por ahí. Pues resulta que cuando nosotros eliminamos todos estos productos, y principalmente las ivermectinas, ellos empiezan a llegar. Y este es el principal indicio del trabajo de ellos. Esa es la principal forma que uno ve. Está la boñiga, cayó, y ellos empiezan trabajando a veces hay una punta, ya a veces uno los ve alrededor y van trabajando hacia el centro. Y igualmente hay un montón de especies de escarabajos estercoleros, entonces también hay forma de verlos diferentes también. Este es uno, por ejemplo, de los que nosotros hemos logrado ver. Una característica de ellos es que el aparato bucal es como una palita. Eso es lo que les permite a ellos remover el suelo y también hacer las bolitas del estiércol y irlas enterrando. Cuando ya nosotros metemos altas cantidades de esas heces convertidas en humus, en materia orgánica al suelo, eso nos va a representar una mejoría en las condiciones físico-químicas del suelo, tanto en aireación como en nutrientes. Entonces aquí más o menos, esto fue un muestreo que hicimos, y podemos ver que el suelo es sueltito, pero también es segregadito en terrones. No es una sola pelota, pero también tenemos espacios porosos donde se mueve el agua, donde se mueven nutrientes y demás. Eso es una recopilación de información que hemos logrado hacer. Me gustaría tener más datos recopilados y más seguidos, pero hasta el momento es lo que hemos ido recopilando, y tengo otro muestreo que hicimos recientemente, pero todavía no tengo los datos. Pero ya este por lo menos nos da un vistazo de qué es lo que ha sucedido en ese suelo. 2014 es referencia. En 2014 se estaba aplicando fertilizantes, fue antes de iniciar el cambio en el sistema. En 2015 fue cuando hicimos el cambio. Tengo dos muestreos de 2015 y 2017, pues ya veníamos con casi 2 años de haber empezado con este manejo. Entonces aquí el tema de fertilidad va a estar muy bueno. En teoría debería ser ideal, pero anda bien porque estamos aplicando fertilizantes. En 2015 yo le llamo que fue un efecto rebote. Se elimina la entrada y tenemos que empezar a promover la actividad microbiológica y el reciclaje y todo este asunto de forma natural. Entonces todos los nutrientes bajaron considerablemente, o la mayoría bajaron, y ya cuando aquí vemos el efecto del trabajo de los microorganismos, entonces ya vemos otra cosa diferente. Más o menos así por encima, los cambios grandes que se pueden ver es acidez. Vean que aquí llegó a casi 0.6, pero ya después de unos años estamos en casi 0.3. La acidez ha bajado muchísimo. Calcio, magnesio, el potasio, fósforo, todos ven que están en unas cantidades bastante óptimas, pero también en la capacidad del intercambio catiónico de ese suelo. Pasamos de 4.7, 3.3 en este otro muestreo a 13.4. Y eso es lo que me genera, gracias a la incorporación de materia orgánica y a la acción de los microorganismos en el suelo. Y bueno, pues la saturación de acidez es también similar a la acidez extractable, que aquí se puede ver lo que ha bajado, es muchísimo lo que ha bajado. La suma de los cationes, que los cationes son estos de aquí, pues obviamente también se ha incrementado bastante, entonces podemos decir que ha habido una mejora importante en la fertilidad del suelo y en un tiempo muy corto. Esto es lo que yo les decía. Cuando tenemos eventos extraordinarios, puede ser sequía o puede ser exceso de humedad, para nosotros las condiciones más críticas es cuando hay exceso de humedad. Hemos empezado a ver
que el suelo nos está infiltrando mucho más agua que hace unos años. La capacidad del suelo de absorber y de retener humedad es mucho mayor. Esto es un ejemplo. Aquí esto fue, si no me equivoco, entre diciembre y enero, por ahí fue que se sacó esta foto. Después de que nos pasó Nate y toda esta cosa, que se vino muchísima agua. Vean que el mismo ganado rompe las partículas superficiales del suelo y también permite la entrada de humedad. Entonces vean que la cosecha fue profunda, fue completa. El ganado entró aquí con condiciones de fuerte humedad y no hay embarracamiento, no hay charco. Bueno, el charco sí está, pero no está despedazado el potrero. Ya tienen que ser condiciones mucho mayores, mucho más fuertes para que ya veamos esos potreros despedazados. Cuando iniciamos en el 2015, esto ya ha sido un desastre. Y de hecho nos pasó al principio. Incluso y gente que llegaba a la finca nos decía, no, ese potrero ya está perdido. Pero resulta que el mismo manejo nos permitió recuperar esos potreros y continuar con los ciclos normales de pastoreo. Conservación de suelo, que creo que es un tema importante o parte del punto que se quería tratar acá. Vean esta cantidad de agua corriendo por el potrero. Eso hubiera lavado muchísimo suelo si esto hubiera estado desnudo, si hubiera estado desprotegido. Pero tenemos una capa grande de material que protege ese suelo, que evita que se lave. Tenemos a este lado, que no se logran ver, ahí están las filas de árboles que van sobre la cerca, y también el suelo, como parte de los principios del pastoreo, es permitir que logre acumular la mayor cantidad de reservas de energía en raíces. Obviamente también eso me va a representar muchísima cantidad de raíces y muy raíces fuertes, vigorosas, que amarran muchísimo suelo. Entonces, con esta cantidad de agua corriendo por el terreno, y no tenemos pérdida de suelo. En aspectos generales, muchos de los beneficios que hemos tenido es adaptación ante inclemencias climáticas. Tenemos mayor resistencia cuando hay excesos de humedades o incluso cuando hay déficit hídrico, pues nos golpea menos, no tenemos que correr y tomar medidas drásticas o de emergencia para poder sobrellevar lo que es el pastoreo y para poder sobrellevar los efectos en el suelo. Conservación del suelo, el bienestar animal, que también lo nombraba el doctor hace un rato. Aquí lo podemos ver, los animales son felices debajo de la sombra, además en días calurosos o incluso también los días que llueve, esos árboles les dan mucho confort. La alimentación, pues sí, los árboles o las especies forrajeras, podemos mencionar, por lo menos las que nosotros manejamos, es poro, madero negro. Son especies que además de las ventajas de confort, pues sí, también nos sirven para alimentar el ganado. El reciclaje de nutrientes, pues dentro de los ciclos naturales, dentro del proceso del ecosistema productivo como tal, hay un aporte, un reciclaje de nutrientes de forma natural, que nosotros no necesitamos hacer ese aporte de nutrientes al suelo. Y albergue de biodiversidad, no solamente aves, sino un montón de animales, insectos y demás, que son parte de ese ecosistema. Productos como madera y pues también la belleza escénica. Es un paisaje o las fincas que tienen árboles son muy bonitas. Es algo que hasta da gusto ir a conocerlas e incluso caminar por ahí. Entonces, un poco por encima, pero muchísimas gracias.